a todos y a todos y a todas, bienvenidas y gracias por asistir a lo que es la tercera sesión de esta propuesta de formación de l'ACA, la Asociación de la Crítica de Arte a Cataluña. Mi nombre es Neus Miró, soy historiadora del arte, comisaria freelance y miembro del ACA. Y junto a Joel Fondevila, también miembro del ACA y de la Junta Directiva, hemos diseñado esta propuesta de formación que titulamos La insoportable ligereza del pasado del arte. El objetivo e intención era abordar una serie de casos recientes donde existía una necesidad y una voluntad por reescribir o relatar ciertos capítulos o ciertos hechos de una historia del arte heredada, bien a partir de textos o bien a partir de proyectos como puede ser una exposición o una web. En la sesión de hoy titulada las historias del arte o las historias del arte, nos acompañan Pello Acherriaño y Isabel Tejeda. Pello es periodista cultural, ha trabajado en varios diarios y actualmente lo hace en la sección de cultura del País. Isabel Tejeda es profesora de escultura y espacios expositivos en la Universidad de Murcia y es asimismo comisaria y gestora cultural. Con el título de la sesión ya se podía prever que la sesión de hoy es sobre una relectura de ciertos capítulos de la historia del arte desde una perspectiva de género, concretamente sobre la ausencia de mujeres artistas en ese relato, que parece ser una práctica cíclica, tanto su inclusión como su exclusión, de lo cual podemos hablar si acaso al final de las charlas. Aprovechamos invitar a Pello a raíz de la publicación del libro Las Invisibles, en donde aborda la política expositiva del Museo del Prado, en cuanto no solo a qué visibiliza, qué muestra, sino también cómo lo hace, a partir sobre todo de los textos que acompañan las exposiciones y las piezas. Y Isabel Tejeda, a partir de su investigación que se plasma en la web de Reina Sofía, bajo el título Fuera del canon, las artistas pop en la colección. El formato será el habitual, donde cada uno hará una presentación del material que durará unos entre 30 y 40 minutos aproximadamente. Irán sucesivas, primero Pello y luego Isabel a continuación. Y seguidamente abriremos el debate al público, a todos los asistentes, a que os animamos a participar a través de las preguntas, de la pastilla de preguntas y respuestas que podéis encontrar en la parte inferior del Zoom. Los comentarios se pueden hacer durante toda la sesión y los recuperaríamos al final en la parte última de la sesión, del debate. Pues muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Bienvenidos otra vez y damos paso a la primera charla de Pello. Cuando quieras, Pello. Gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Se me escucha perfecto. Vale, bueno, gracias a la asociación por abrirme esta ventana para hablar un poco de la investigación que vengo desarrollando desde hace unos años y que, bueno, tomó forma de libro hace unos meses. Em, a mí me gustaría centrarme sobre todo en dos temas que considero fundamentales a la hora de hablar de la exclusión de la mujer del relato museográfico, pero también del relato historiográfico. Uno es precisamente la accesibilidad y otro es la igualdad. A partir de esos dos conceptos quiero hablar de 4 cuadros en concreto del Museo del Prado. ¿Por qué empezar por la accesibilidad? Es un derecho constitucional que está recogido en el artículo 44 y que dice exactamente que hay una obligación por parte de las instituciones públicas de promover y tutelar el acceso a la cultura. Y es un principio, además, vinculante a la actividad de los poderes públicos. Es decir, que todas las instituciones culturales públicas están obligadas a permitir y a facilitar el acceso a esas instituciones. El otro día hablaba precisamente con Isabel y le ponía el ejemplo que suelo utilizar muy a menudo. Confundimos o solemos hablar de accesibilidad o se nos habla de accesibilidad para no ir más allá con algo físico, una rampa de acceso para bueno, personas con discapacidad motriz. Sin embargo,
Em, no es esto, no es una rampa, no es solo una rampa. La accesibilidad es un relato. La accesibilidad es la construcción narrativa de un museo. La accesibilidad es cómo ese museo se presenta a la sociedad y a la comunidad en la que actúa. De qué manera hace permeable su discurso. En este caso, en el que me voy a centrar, que es en el Museo del Prado, que es el que más he estudiado, pero que valdría para cualquiera del resto de museos, lamentablemente de España, y parte y en la mayoría de los museos internacionales. em, es muy importante porque lo estamos viendo estos días, como con la exposición Invitadas se está planteando por primera vez un debate político que el museo ha evitado durante 200 años, 2 siglos de existencia. Y por primera vez está interpelando a las comunidades contemporáneas, a las ciudadanas con las que está trabajando, a las ciudadanas que lo mantienen, que lo adoran y que lo escuchan y lo respetan. Y estamos viendo de nuevo cómo esa accesibilidad entendida como intercambio de conocimiento, como debate y consenso, que son las claves de la historia del arte, vuelve a ser truncada, vuelve a ser ninguneada. El museo, como tal, a pesar de la multiplicidad de ensayos, de reflexiones que vienen haciendo las historiadoras y los historiadores desde hace varios años, sigue concibiéndose como un lugar impenetrable, como un lugar, sobre todo el Museo del Prado, en concreto el Museo del Prado, que es digamos, una exageración de la cerrazón en sí mismo. En ese sentido, no le interesa tanto el compartir, el establecer un diálogo con la sociedad en la que actúa. Y lo estamos viendo con las invitadas, y lo hemos visto a lo largo. La exclusión no es, no es, no es un vaivén, la exclusión desde que surge el museo, hace 201 años, es la marca de la casa. La mujer no tiene ninguna posibilidad en estos momentos y no la ha tenido durante 2 siglos. Hubiera sido un buen momento precisamente en el aniversario celebrado, en el segundo centenario celebrado el año pasado, de recomponer el museo en una narrativa femenina y sobre todo feminista, porque la historia del arte puede ser feminista, porque la historia del arte puede revisar sin ningún complejo, el pasado. Y aquí hablaremos en un momento del falso debate del presentismo, ese complejo que nos quieren hacer asumir las partes más trasnochadas del pensamiento contemporáneo sobre cómo tenemos que trabajar nuestro pasado. Porque en la actualidad, porque nuestra comunidad no solamente es dueña de su presente y dueña de su futuro, es que también lo es de su pasado. Y a partir de esa idea que esgrimió y cinceló Walter Benjamin hace 80 años, eh, tenemos que reconstruir todo el relato e incluir de manera urgente a la mujer dentro del mismo. Y además de la accesibilidad, la desigualdad, que precisamente es un concepto que viene marcado por una ley aprobada en 2007 y que se está incumpliendo desde entonces por parte de todas las instituciones públicas de este país. En primer lugar, os quiero mostrar, y vamos a ver si sale a la primera, este cuadro. Yo creo que se ve, ¿verdad? ¿No? Ahora sí, ¿verdad? Vale. Este cuadro es La bestia humana y es obra de Antonio Villol,
del año 1897. Bueno, ya lo tenéis en mente, veis la escena, veis la situación, es una mujer prostituida, está llorando por la situación que tiene que atravesar, porque está, pues, suponemos, desesperada. La persona que trata de, no sabemos si calmarla u obligarla a que vuelva a su padecimiento. Y en tercer lugar, el personaje que entendemos es, pues, el putero, y que muestra una absoluta indiferencia sí, hacia la situación que está viendo y que está viviendo. Dejamos de compartir. Entonces, este es un cuadro que no ha asomado en la vida en el Museo del Prado, jamás, desde 1897. Por este cuadro, Antonio Fillol fue declarado inmoral. Fue premiado, pero se le retiró la cuantía económica del premio porque estaba denunciando algo que no se podía denunciar. Estaba contando algo de lo que no se podía hablar. Esta medida demencial sobre un pintor que ha sido absolutamente silenciado y excluido, con una sensibilidad propia de ese momento pictórico, que se interesó por las clases en riesgo social y por las personas más desfavorecidas, se ha mantenido durante 2 siglos. El siglo XIX sabemos qué es lo que fue, porque tenemos a grandes muñidores intelectuales que lo concibieron y que lo concibieron como un rodillo cultural contra la mujer. Entre ellos, por supuesto, está Pedro de Madrazo, que intervino de una manera lamentable sobre la narración del Museo del Prado. En ese siglo XIX, lo propio era pensar que una denuncia de una situación como esta, la de la mujer prostituida, era algo inmoral. Sin embargo, no se ha reparado esa exclusión, no se ha reparado esa mirada y permanecemos esclavos, rehenes y secuestrados a esa mirada del 19 que no nos pertenece para nada y que pudo desarrollar la suya propia de su pasado. Sin embargo, nosotros, por una extraña razón, no somos capaces o nos sentimos incapaces de revisar ese pasado según nuestros ojos contemporáneos, que es lo que lleva haciendo la historia del arte y la historia desde que se inventan como ciencia social. Y lo aclara y lo dice muy bien Margaret Macmillan, ¿no? Dice, cada generación tiene sus propias preocupaciones y obsesiones y por tanto busca nuevas cosas en el pasado y se interroga sobre aspectos distintos. Esto es lo que hace que la historia cambie y se desarrolle. No tenemos que tener ningún miedo a revisar la historia desde nuestro presente. Ni es presentismo ni es revisionismo. Revisionismo es alterar los hechos. Revisionismo es lo que hace la Fundación Francisco Franco. Nosotros somos científicos sociales, no tergiversamos, pero como sociedad somos soberana. Tenemos una construcción lingüística distinta a la de aquellos del siglo XIX y a la de aquellos del siglo XVI. ¿Y por qué os digo esto? Os comparto otra de las obras que quiero mostraros, que es la historia de Anastasia de Glionesti, 1483, Botticelli. Esta es una de las tablas que conserva el Museo del Prado y en ella vemos de una manera descarada y descabellada un feminicidio. Estamos viendo cómo un hombre ha bajado, después de perseguir a esa mujer desnuda, de su caballo, la ha dado caza, le ha rajado la espalda y le está arrancando el corazón, que luego se comen unos perros ahí abajo en la parte inferior derecha. Bueno, recupero esto.
En el Museo del Prado, por supuesto, no se reconoce en ningún dispositivo narrativo, ni en el catálogo, ni en el inventario contemporáneo, ni en las cartelas, ni en los textos de la web. En ninguna parte se reconoce esta situación como un feminicidio. Y aquí volvemos a hablar de la accesibilidad. ¿Cómo puede ser un museo accesible al ciudadano y a la ciudadana a la que se dirige? Desde la ideología que impera en esa sociedad y desde los términos lingüísticos con los que esa sociedad se relaciona. Evidentemente es un feminicidio porque es un relato pictórico construido única y exclusivamente para adoctrinar, desde el mismo momento en el que Boccaccio escribe el Decamerón, para que las mujeres no sientan la libertad de rechazar al hombre. Eso es un relato de adoctrinamiento y como tal se definió desde el primer momento en el que se investigó y se etiquetó el Decamerón. ¿Cómo es posible que en ningún momento se subraye este acontecimiento? Un museo forma parte de nuestra formación civilizatoria, un museo forma parte de nuestra progresión, un museo forma parte de lo que queremos llegar a ser. Y lo que no podemos es consentir que un museo esté por detrás de nuestras aspiraciones sociales. No lo podemos consentir, porque si ellos, motu propio, no elaboran un paradigma y un relato adecuado a los tiempos en los que actúan, habrá que obligarles de alguna manera. Es decir, hace unos años asistimos impactados a la publicación de un mamotreto franquista titulado Diccionario Biográfico Español, cometido por la Real Academia de la Historia. Una vez investigamos lo que sucedía dentro de ese trabajo sufragado con el erario público, inmediatamente el Congreso de los Diputados congeló las subvenciones que mantenían y desarrollaban este aparato neofranquista, hasta que no se rectificara. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay una demanda? ¿Por qué no podemos reclamar a nuestros museos que empiecen a atender todas esas necesidades que no están siendo cubiertas por la mayor parte de la población que visita los museos, que es la femenina? Lo dice muy bien Marian López Fernández cuando habla del museo en femenino, ¿no? Dice, la mujer cuando entra a un museo se encuentra con su ausencia y su prescindibilidad. Entonces, ¿cómo vamos como sociedad a acabar con esto? ¿De qué manera? Ella y otras historiadoras han desarrollado estas alarmas y las han dado a conocer a los museos que han investigado. Y los museos que han recibido ese análisis de exclusión y de persistencia machista han ignorado constantemente esos análisis. ¿Cómo vamos a hacer para que en el próximo planteamiento trianual que está pendiente de ser publicado y imagino que desarrollado por parte del Museo del Prado se incluya a la mujer como eje vertebrador del nuevo relato del museo? Si durante 200 años ha excluido a la mujer, ¿qué iba a hacer en los 200 años próximos? Y aquí pasamos a otra imagen que es, digamos, para mí, uno de los asuntos más indignantes del tratamiento y de la sensibilidad de nuestros museos. Bueno, es el rapto de Hipodamia, pintado por Rubens en 1636, y bueno, lo que estáis viendo según Ovidio, pues es a Eurito raptando
para violarla a Hipodamia, de su propia boda. El rey de Atenas le dice en ese momento: violas a dos en uno. Y esto es un entrecomillado. Eso es lo que le dice Teseo a Eurito. Sin embargo, para las cartelas del Museo del Prado, esto es simplemente un rapto. No solamente eso, en los textos que acompañan a los otros dos raptos de Rubens, alguien, porque esto es un aparato que no se ha firmado, alguien se atreve a escribir y a afirmar, en comparación a otros, al rapto de Proserpina con el de Hipodamia, que en ambos episodios, absolutamente dramáticos, las dos mujeres están aterradas. Y cito literalmente, pero apenas muestran signos de lucha y resistencia ante sus captores. Dejo de compartiros. Esto lo ha escrito la Audiencia de Navarra. Esto por una sentencia similar, en las dos primeras sentencias sobre la manada, se habló en los mismos términos. Esto es injustificable en cualquier procedimiento público, pero es injustificable en una ciencia en la que todos estamos construyendo continuamente. No se puede justificar una apreciación de este modo. Y por supuesto, lo que no se puede es sostener una doble cartela tan hipócrita como las que acompañan a estos cuadros, que en castellano se dice rapto y en inglés se dice violación. Entonces, si es una violación, porque para eso tenemos nuestro código penal. Y sí, utilicemos nuestro código penal para ver una pintura del siglo XVII, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Cuándo empieza? Porque estas pinturas nos están hablando a nosotros. ¿Cuándo empieza una violación? Y el Código Penal lo dice bien claro. Cuando una mujer pierde su libertad, es decir, el rapto. ¿La violación es exclusiva de la penetración? Evidentemente no. Evidentemente no. Entonces, somos capaces de alterar esos títulos como lo han hecho nuestros antecesores. Ellos tuvieron la libertad de interpretar lo que estaba ocurriendo allí sin tergiversar, y nosotros también somos capaces de hacerlo. ¿Por qué no vamos a dar nuestra versión de ese cuadro? Porque a fin de cuentas forma parte de nuestro propio retrato. Seguimos manteniendo una lectura del siglo XIX que en nada tiene que ver con nosotros. Es una lectura de un mundo que construyó una misoginia y un movimiento contrafeminista ante el alzamiento de la reclamación de la mujer que no podemos soportar y que no podemos seguir legitimando desde una institución pública como es el Museo del Prado. Por lo tanto, esos cambios que no son más que ciencia e historia del arte, porque lo único que se reclama es contexto, contexto y contexto. Y aquí vamos a la última imagen que os quiero compartir. Contexto. Juana la Loca, de Pradilla, 1877. Es un cuadro de pura propaganda política. En un momento, volvemos a finales del siglo XIX, en el que hay que reivindicar a la mujer dentro de casa. No puede ser que esté reclamando una voz pública y una voz política, porque está incapacitada para gobernar. Y esto es la construcción en sí misma de una leyenda política falsa, como fue la locura de doña Juana de Castilla. Sometida primero por su padre y luego por su propio hijo. ¿Por qué se recupera a finales del siglo XIX esta leyenda política para apartar a una mujer del poder? Evidentemente por lo mismo que se construyó esa leyenda política, para que la mujer esté
fuera del poder? ¿Por qué el Museo del Prado no reconstruye el contexto político, social y económico que condicionaron la creación de esta obra? ¿Por qué el Museo del Prado no aclara que Pradilla hizo lo que hizo para conquistar el favor y los premios de una academia que en sus propios discursos estaba proclamando el sometimiento de la mujer? De esta manera, toda esa propaganda política e ideológica y social del siglo XIX sigue sin neutralizar en el Museo del Prado. No se trata, vuelvo a insistir, de tergiversar el relato, se trata de contextualizarlo, se trata de hacer ver al visitante y a la visitante que una mujer, por el hecho de ser mujer, no está incapacitada para gobernar. De esta manera, la propaganda que animó a Pradilla a construir este cuadro sigue siendo vigente, y uno sale del museo creyendo que la mujer que no está capacitada para gobernar en un país, además, en el que durante algo más de 4 décadas de democracia nunca ha habido una candidata a la presidencia del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se reclama desde, al menos desde esta posición, desde este lado? Se reclama contexto, se reclama sensibilidad, se reclama ir más allá de la pincelada, de las emociones. Como historiador del arte, yo estoy harto de que los historiadores del arte tengan esa manía de intentar construirme mis emociones. Yo no necesito que un historiador del arte me diga qué es lo que tengo que sentir en un cuadro, porque para eso estoy yo y mis emociones. Lo que yo necesito de un historiador del arte es que me diga qué es lo que sucede más allá de ese marco, qué es lo que no veo. Y no me, todos sabemos ya a estas alturas del partido, con toda la bibliografía, con todos los medios de comunicación, sabemos de pincelada, sabemos de composición, sabemos de colores, sabemos de líneas que se refuerzan, que se retuercen. Lo que quiero saber ahora es todo lo que no me habéis contado, que es básicamente por qué estáis excluyendo a la mujer desde hace 2 siglos y qué vais a hacer para que, a pesar de que haya una mayoría abrumadora de un 75% de estudiantes de historia del arte y de un casi también 70% de estudiantes de bellas artes, ¿cómo vais a hacer para que en la estructura del museo y de las instituciones públicas ellas dejen de ser las sostenedoras, dejen de ser vuestras secretarias y pasen a dirigir estas instituciones y revolucionen de una vez por todas este discurso que ya no tiene ningún sentido, que carece de toda ciencia? Y aquí lo dejo, ahí arriba lo dejo para darle paso ya a Isabel. Y de verdad, muchas gracias por esta ventana, y creo que con el trabajo de todas vamos a conseguir rectificar estos relatos como bien dice la asociación, estamos heredando de una manera inexplicable. Así que revelémonos. Gracias. Muchas gracias, Pello. Recuperamos algunas de las cosas que has comentado. ¿Nos ha habido algún comentario también por parte de algún participante? Recuperaremos esto al final en el debate. Y de paso entonces a Isabel. Isabel, cuando quieras. Ok, gracias. Bueno, yo también quería darle las gracias a la Asociación Catalana de Critics d'Art por haberme invitado, gracias Neus, y además por haberme invitado junto con Pello Riaño, que no nos habíamos visto las caras nunca, es la primera vez, hemos hablado muchas veces por teléfono, pero nunca nos habíamos visto las caras y es una oportunidad como otra para comentar y encontrar nuestras investigaciones, ¿no? En principio me pedisteis que
hablara de una experiencia profesional e investigadora que he llevado a cabo en realidad en los últimos 10 años, que está relacionada con la visibilización de las artistas mujeres y la inclusión dentro de los relatos de la historia del arte en el Estado español. Pero me voy a centrar fundamentalmente en la parte de la transferencia de esa investigación a la sociedad, que se ha dado en 2 ámbitos. Uno, en un proyecto que llevé a cabo en el IBAM en 2018, que se llamó A Contratemps, Mitsegle de Artistas Valencianas, y luego un site en el Reina Sofía, que es fundamentalmente que le interesaba a Neus, pero me parecía que había que conectar los dos, porque en el fondo uno nace del otro, y es lo que voy a intentar hacer. El site se inauguró este año y se llama Fuera del Canon, las artistas pop en la colección. Hay una cosa que sí que me gustaría subrayar y es que creo que, bueno, que ha cambiado muchísimo el contexto artístico y la historiografía en España en los últimos 25 años, que son más o menos los que nos conocemos, Neus, más o menos. Y también mucho y especialmente respecto a la obra realizada por artistas mujeres. Es decir, y pese a ese cambio, a que ha cambiado todo tanto, creo que estamos al principio del camino, con lo cual animo a todos aquellos y aquellas que estéis al otro lado a iniciar vuestras investigaciones en estos ámbitos, porque desde luego hay una cantidad de material que investigar impresionante, como ha demostrado además el libro de Pello. Tengo además una cierta perspectiva en este sentido porque inicié mi carrera con un proyecto que era sobre esta cuestión. Y para mí ha sido una línea de fuerza en todos mis proyectos posteriores, ¿no? Un proyecto que llevé a cabo muy joven, con como unos 26 años, que se llamó Territorios Indefinidos, discursos sobre la construcción de la identidad femenina, en el año 94, y en medio pues he llevado a cabo, o sea, nunca he abandonado estas cuestiones, y me gustaría citar pues artistas con las que he trabajado, feministas, que bueno, ponen en evidencia y visibilizan mi agenda política, como Marina Núñez, como Cabello Carceller, Liliana Porter, Mary Kelly, Orlan, Francesca Woodman, Eva Lotz, Ana Malagrida, Verónica Perales, Claudia Martínez, Ángela García Codoñer, Susana Guerrero, y el último proyecto que ahora mismo se acaba de inaugurar, de Greta Alfaro. Me gustaría subrayar que en todos estos proyectos, tanto en los proyectos de tesis como en los individuales, sobre todo en los proyectos de tesis, siempre me he situado posicionada respecto al debate que enfrenta las llamadas exposiciones de mujeres con exposiciones de tesis que atraviesan en realidad los discursos feministas y que se cruzan con discursos relativos al arte moderno y contemporáneo. Es decir, las primeras exposiciones a las que se viene denominando exposiciones de mujeres, incluso de forma peyorativa, en realidad llevan celebrándose décadas. A ver, ¿por qué? Lo que no consigo ahora. Bueno. Llevan celebrándose décadas, ¿no? Algunas directamente ya de época republicana, como por ejemplo ese proyecto del año 35 en Zaragoza, y algunos más que he encontrado, por ejemplo, en el Liceum Club, y incluso en el franquismo, ¿no? Y bueno, me llama la atención especialmente subrayaros un proyecto que salió de la sección femenina, un proyecto muy interesante, llevado a cabo en Toledo en el año 1975, que era el año internacional fue el año internacional de la mujer por la ONU, con una pieza para mí contundente y bastante explícita de Paz Muro, que os pongo en la imagen más abajo. Se trata de exposiciones, por tanto, que suman artistas mujeres. Cuando hablo de artistas, cuando hablo de mujeres me refiero a biomujeres, ¿de acuerdo? Es decir, mujeres, personas que han nacido con sexo femenino, solo por el hecho de serlo. En estos casos, la visibilidad de las creadoras está por delante de sus discursos. Y en muchas ocasiones estos proyectos, que como os digo, a partir de los años 80 del siglo pasado han sido muy, muy numerosos, ligados a las distintas formulaciones del Instituto de la Mujer, estatal, autonómico, local, etcétera, etcétera, siempre se han llevado a cabo, casi siempre se han llevado a cabo el día 8 de marzo, con lo que se adjetiva en realidad los trabajos de las artistas que se presentan con la idea de la excepcionalidad. Son, por tanto, exposiciones feministas en su intención, en su punto de partida,
pero no en su discurso. Y son exposiciones que hoy en día están muy puestas en tela de juicio. Yo creo que es una de las razones por las cuales en el fondo, Invitadas ha sido tan sumamente criticada, porque en el fondo parte de una concepción que para la mayoría de las historiadoras feministas está absolutamente pasada, ¿no? En un proyecto, por ejemplo, de investigación que llevé a cabo en 2015, realicé encuestas, para que os hagáis una idea, a unas 70 creadoras actuales respecto a este tipo de tipología, o sea, esta tipología de exposiciones, las exposiciones de mujeres, y más de 60, de 70, ¿vale? Las rechazaban porque consideraban que podían resultar proyectos contraproducentes, que podían estigmatizar, la palabra la pusieron ellas, a las propias artistas mujeres. Aún así, había un tanto por ciento pequeño que consideraba que se podían seguir haciendo porque había un trasfondo de visibilidad que seguía siendo necesario y que de alguna manera todo sumaba. Pero esto era una minoría. O sea, mayoritariamente son exposiciones que ya no se entienden como pertinentes. Mis proyectos expositivos, tanto mis proyectos expositivos como de investigación, tienen por tanto una agenda política, pero una agenda política, ¿vale? O sea, yo pienso, cuando hago mis proyectos, pienso en mi abuela, pienso en mi madre, pienso en toda mi familia y pienso en las mujeres que me rodean. O sea, verdaderamente está muy ligado a lo personal. Y bueno, tiene que ver con el hecho de que en los años 80, a finales de los años 80, yo estudié Historia del Arte, me licencié en el año 90 y me pasó lo mismo que cuenta Pello en su libro, y es que yo no estudié absolutamente ninguna artista en toda la carrera. Y en paralelo, además, cuando empecé a salir a la vida, ¿no? A principios de los 90, pues me di cuenta de que, bueno, que ese entusiasmo que había llegado a la democracia había estado emparejado con una vuelta a las disciplinas tradicionales, a los formalismos, pero que en el fondo, en el momento en el que nosotros nos encontrábamos, había una gran brecha que de alguna manera volvía a poner encima sobre la mesa la política y sobre todo las micropolíticas. Y recuerdo concretamente que en el año 93 pues fui como espectadora a una de esas exposiciones de mujeres en las cuales las participantes eran 100% mujeres, y ya me llamó la atención, esto todo es muy intuitivo, porque yo era muy joven, con lo cual quiero que os quede claro que no es que sea tan lista, era pura intuición. Pero en esa exposición yo ya me di cuenta de que había una horizontalidad, que de repente había artistas que eran profesionales, junto con artistas que eran amateurs, junto con artistas que era la primera vez que exponían, y yo dije, ¿y esto por qué ocurre con las mujeres? ¿Por qué no pasa con los chicos? Porque no pasa con los chicos, ¿de acuerdo? De nuevo es lo mismo que ha pasado con la exposición de invitadas, a mi entender. Entonces decidí hacer un proyecto yo. Había tenido también la suerte de que el sitio donde nos encontramos, donde nos conocimos Neus y yo, habíamos conocido a Mar Villaspesa. ¿Te acuerdas, Neus? Que vino a Montesquieu a dar una conferencia a Mar. Y Mar habló de la exposición que acababa de comisariar en Sevilla, que se llamaba 100%. Y que fue en realidad el proyecto que dio el pistoletazo de salida a todas las exposiciones feministas celebradas en la década de los años 90 en el Estado español. O sea, fue fundamental absolutamente esta exposición. Se llamaba 100% porque mostraba exclusivamente obras de artistas mujeres y además sus trabajos, que eso es lo que me importa, es decir, sus discursos estaban atravesados por la tesis de cómo el feminismo se empezaba a convertir en una práctica discursiva en las manifestaciones artísticas españolas, ¿de acuerdo? Concretamente andaluzas, que era lo que Mar trabajó. Es decir, lo que a mí me interesó en aquel momento, después de ver el proyecto de Mar, era cómo el entrecruzamiento de estas dos circunstancias daba como resultado intentar visibilizar dónde estábamos en ese momento. Es decir, cómo cada artista intentaba proponer nuevas vías para construir inéditos imaginarios, cómo se utilizaban los heredados, cómo estas artistas trasladaban sus experiencias a las manifestaciones creativas, con qué referencias, que eso fue fundamental para mí, contaban las recién egresadas en las academias, en Bellas Artes o en Historia del Arte, en un momento en el que ya hacía años, o sea, yo acabo de dar los datos actuales, pero es que desde los años 60 las mujeres ya son mayoritarias en Historia del Arte. Es decir,
qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y este fue el proyecto, llevé a cabo este proyecto que se denominó Territorios Indefinidos. Hice un trabajo de campo que me llevó 2 años, en el que trabajé con artistas, o sea, investigué y consulté y visité estudios de artistas de todo el Estado español, o sea, más de 120 artistas, y las preguntas que yo tenía estaban ligadas, en el fondo, volvían a estar ligadas a lo que Mar había analizado y estudiado en Sevilla. Es decir, Mar Villaspesa decía que lo que ella estaba presentando eran las primeras palabras de posibles discursos feministas. Por tanto, ¿había o no prácticas feministas en España en los años 90? Esta era la pregunta. Y yo tenía otra pregunta más, y es, ¿las ha habido antes? Entonces, la pregunta si las había en ese momento, yo tenía un sí rotundo, porque lo tenía en la investigación que llevaba a cabo. Como ya os digo, eran 120 artistas del Estado español, que además tejí como una especie de red en la que nos conocíamos todas y nos fuimos conociendo todas unas a otras, y en las que se ponía en evidencia cómo se utilizaban nuevos materiales, nuevas gramáticas, iconografías alternativas, nuevos constructos, la crítica a los estereotipos de feminidad, etcétera, etcétera. Todo eso estaba en esos trabajos. Disculpa, Ahora, Isabel. sí, ¿Estás compartiendo diapositivas? Es que solo sí, se ve la primera. no me digas. Vamos, voy a intentarlo otra vez. Ujú. Ahora se ve lo de Mar Villaspesa. Sí, sí. Vale, bueno, pues todo lo anterior lo siento porque había un montón de imágenes. Ah, Si luego irá tiempo, si alguien está interesado por alguna, lo muestro, ¿no? Este es el proyecto de Mar, este es el mío, ¿no? Y bueno, había muchas artistas, sobre todo de mi generación en aquel momento. Entonces, la siguiente pregunta era si las había habido antes, ¿no? Y bueno, leyendo la historiografía, que yo entonces me leí todo lo que caía y entonces había muy poco, verdaderamente, era que la respuesta era que no había habido artistas feministas en España y que prácticamente no había habido artistas mujeres. Lo que entonces yo no sabía, por mi juventud y por mi inexperiencia, es que existían en realidad muchísimas artistas en el pasado, muchas de ellas en el pasado reciente, y que su trabajo simplemente estaba invisibilizado tanto por los discursos dominantes de los museos, que acaba de contar ahora mismo Pello, como por la propia historia del arte. Yo, muy ingenua, la verdad, me dejé guiar en esos primeros momentos por la historiografía, sin sospechar pues, que los historiadores estaban obviando las aportaciones de las artistas de forma sistemática, o que como mucho las habían incluido en una larga coletilla de nombres o en un etcétera, ¿no? Ahí en el etcétera estábamos las chicas. Esta exposición tuvo lugar en Elche, en un museo de arte contemporáneo conformado en los años 70 y que tenía una colección bastante congelada en los 70, y cuando llegué me recorrí el museo y solo encontré obra de 2 mujeres. Bueno, os voy a enseñar un poco, esto es de Amada Sebastián y Bárbara Esteban, esta es la pieza de Olga Adelantado, de Gemma Ichausti, Marina Núñez, Patricia Gadea, Eulalia Valdosera. Y aquí es donde me quiero parar, porque este cuadro me lo encontré colgado en el museo, en el discurso expositivo. Se llama Mujer y Tigre, y lo que decidí fue que, también de forma muy intuitiva, lo incorporé a las piezas que yo había seleccionado de artistas de mi generación, prácticamente todas. Es decir, estamos hablando de un artista que ahora mismo tiene 87 años, es decir, un artista que se salía totalmente de edad. Bueno, este es un cuadro que para mí ha sido fundamental. Isabel Villar ha sido más fundamental todavía, porque me desveló que otra historia del arte era posible, ¿no? Por lo cual, mis proyectos a continuación se centraron en transformar los relatos existentes, en los que sistemáticamente se obvia a las artistas o se las cita pero no se las estudia. Y tuve la suerte, además, ¿ahora se ha movido la imagen? ¿Se ha pasado la imagen? Sí, ok. Tuve la suerte a finales de los 90 que llegó a mis manos pues, la obra de los años 70 de Ángela García Codonyer, que le acaban de dar, por cierto, el premio Alfons Roch. O sea, estas semanas estamos de premios a grandes artistas, mujeres.
Y esto me permitió iniciar una línea de investigaciones en las que todavía me hallo inmersa y que tiene que ver con lo que os voy a hablar a continuación. Además, tuve la fortuna de que en 2011 el Reina Sofía me dio una beca de investigación para trabajar sobre artistas españolas durante el tardofranquismo y la transición. Y ahí empecé a tejer una nueva red, ya no de mujeres de mi generación, de artistas mujeres de mi generación, sino con creadoras como Isabel Oliver, Esther Ferrer, Paz Muro, Cecilia Bartolomé, Mari Chordá, Soledad Sevilla, Eva Lotz, etc. Y lo que pude ver en este trabajo es que además de la presencia de los discursos feministas en los conceptualismos, que estaban más vistos, o sea, están más estudiados, sobre todo porque en Cataluña se habían estudiado, se ponía en evidencia un desconocido pop art feminista que se había mantenido absolutamente sepultado bajo una impresionante losa de historiografía especializada escrita fundamentalmente por chicos. Y es que a finales de la década de los años 60 y durante la década siguiente, el feminismo en el fondo era una lengua franca de carácter internacional que sirvió de eje para la obra de muchísimas artistas y también sirvió de eje para las artistas españolas que, pese a la dictadura, estaban utilizando estos discursos, pero de manera muy interesante, porque tenían un acento local y lo cruzaban con discursos antifranquistas. Presenté este proyecto de arte pop y feminismos a varios museos que no se vieron interesados, hasta que bueno, le pasé el proyecto a José Miguel Cortés, que acababa de ser nombrado director del IBAM, y me dijo, bien, vale, pero quiero que hagas un proyecto de mayor recorrido histórico. Entonces me tuve que expandir y realicé a contratemps Mig segle d'artistes valencianes, que es ese proyecto del que os hablaba antes, de 1929 a 1980, junto con María Jesús Folk. Es decir, eran muchísimos años y la elección de los años estaba muy bien analizada. ¿Por qué? ¿No? Otro de los problemas que le pasa a la exposición de invitadas, que no se entiende en realidad el paréntesis cronológico. Es decir, nosotros partíamos del final de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición. Es decir, una época llena de adelantos y retrocesos en todo lo que fue el proceso de democratización de la sociedad española y de la modernización, algo que afectó de manera especial a las mujeres y en la que participó. O sea, la modernización sin las mujeres hubiera sido absolutamente imposible, ¿de acuerdo? Y era una de las cuestiones que la exposición pretendía demostrar. Además, este medio siglo que habíamos elegido tenía unas fuertes carencias historiográficas en lo que arte realizado por mujeres se refiere. Es decir, me di cuenta además de que en la literatura crítica se agudizaba todavía más la asimetría que la que había en el día a día. Es decir, tú te ibas a la hemeroteca y esa asimetría no era tan fuerte como después en la historiografía. O sea, la historiografía todavía limita más, censura más y cierra más. El silencio que se producía sobre las artistas en general de todos esos 50 años, os puedo decir que una parte muy, muy importante de las artistas que presentamos eran artistas prácticamente desconocidas, no solo por el gran público, también por los investigadores y los especialistas. La parte como más potente, el silencio historiográfico más fuerte, era sobre las artistas de los años 20 y 30. Porque además estas artistas habían sufrido la damnatio memoriae que conllevaba después el que habían tenido que exiliarse. Con lo cual, estas estaban prácticamente borradas y no quedaba prácticamente resto material de todo aquello que habían hecho. Lo que nos encontrábamos era con otro tipo de elementos en los que ahora simplemente os mostraré porque si no me alargaré demasiado. Y luego el otro mutismo era sobre la pintura feminista, como os digo, de los años finales de los años, bueno, desde el 66 más o menos hasta el año 78-79. La exposición estaba también cruzada por otro parámetro. Dentro de esperad que os voy a mostrar que aquí, bueno, esta es una imagen, perdonad porque se me olvidaba pasarla, en el que hicimos un pequeño encuentro con lo que yo llamaba mis emergentes de 70 y 80 años, y que son todas esas artistas que muchas de ellas es la primera vez que han expuesto en un museo como el IBAM, ¿de acuerdo? Otras acaban de hacerlo en la Tate, pero también como una especie de paréntesis de inicio profesional, casi lo que le pasó a Louise Bourgeois en su momento en Estados Unidos, muy parecido. Y bueno, y aquí tenemos como el encuentro de estas artistas emergentes, como os digo. O la obra de Manuela Ballester, que es por la que iniciamos en realidad
se inicia la exposición en el año 29 por un encargo de la revista Blanco y Negro. De Manuela, por ejemplo, no teníamos prácticamente nada, más allá que revistas, y muchas de ellas era imposible incluso conseguirlas, porque Manuela había sido la directora de una revista para mujeres que se llamaba Pasionaria, un periódico para mujeres que se llamaba Pasionaria, y de los cuales no existen números completos en España, o sea, tuvimos que pedirlas a Holanda para poder trabajar, para que os hagáis una idea de hasta qué punto se borró todo, todo rastro de estas mujeres, ¿no? Bueno, pues este material como precario, ¿no? Pero por otro lado tremendamente interesante, estaba para nosotras atravesada por en realidad la militancia feminista. Si queréis, ¿por qué habíamos elegido a unas artistas y no a otras? Porque algunas se quedaron obviamente en el tintero, y era porque nos interesaban aquellas que se habían posicionado en la esfera pública, que habían decidido ser mujeres de otra manera, más allá de los estereotipos positivos y negativos con los que las torpedeaban continuamente, y que aquellas que habían decidido ser sujetos y ciudadanas y tenían un compromiso político muy claro. En este sentido, en las que trabajaron en la guerra y incluso en la dictadura, incluso en la sección femenina, ¿de acuerdo? Era muy, muy evidente. En ese sentido, pues por eso se nos permitía, o sea, por eso la exposición nos permitía ser tan rica y también de alguna manera darle esa carne de contexto de la que estaba exigiendo antes Pello, con todo, digamos, todo lo que sería, desde una perspectiva de los estudios culturales, producciones, manifestaciones que se han considerado desde el ámbito académico como de baja cultura, pero que son absolutamente fundamentales, ¿no? Porque son artefactos, se han considerado bajos porque son artefactos en muchas ocasiones producidos por mujeres, ¿de acuerdo? Pero que para nosotros eran fundamentales, como las revistas ilustradas y las de moda, las portadas e ilustraciones para libros, los diseños de telas, las historietas, los cuentos infantiles, los juguetes, los diseños de moda, es decir, toda una serie de elementos que era absolutamente necesario para contar cómo se movían estas artistas en ese momento. Y luego, aparte, claro, también era fundamental apoyarse en material contextual de carácter documental, en fotografías, en carnes de afiliaciones políticas, en informes de la clandestinidad, en cartelería reivindicativa. Es decir, todo eso es que tenía que estar en la exposición y teníamos mucho más. El problema era que el museo no nos concedió todo el material, todas las vitrinas que en realidad necesitábamos para llevar a cabo el proyecto, y tuvimos que recortar en ese sentido. La exposición, que como os he dicho, se abría con Manuela, seguía a las artistas en el exilio. Todo esto que veis aquí son obras de Manuela Ballester en México, ¿de acuerdo? Y luego se cerraba, bueno, aquí veis, son las obras de Juana Francés anteriores al paso, es decir, de hecho, la de la mujer que se tapa la boca fue el cartel y la imagen de la exposición. La elección de la imagen de una exposición tiene que funcionar como una imagen de retorno de esa exposición. Es fundamental a la hora de elegirla, que sepamos por qué la estamos eligiendo. De nuevo, vuelvo a citar a invitadas. Mi Pello se ríe. Bueno, entonces la exposición por aquí seguía con las pop. Ahora ya me centraré mucho más en ellas. Quería mostraros simplemente estas imágenes. Este fantástico cuadro de Carmen Calvo que Carmen pinta con 19 años, a finales de los años 60. O con una pieza censurada de Vicky Civera y Juan Uslé. De acuerdo, había bastante participación masculina en la exposición. Todas aquellas obras que se habían hecho a la limón, por lo que fuera, estaban en la exposición, porque teníamos obras de Josep Renau, teníamos obras de Granell y teníamos obras de Uslé, pero siempre y cuando estuvieran hechas con Vicky Civera, con Amparo Segarra o con Manuela Ballester, ¿de acuerdo? Es decir, ellas eran en realidad las que abrían la puerta en este sentido. Aquí veis los juguetes de Mónica Abug, que dejó de trabajar dentro de obras, digamos, de carácter más autónomo, porque se dio cuenta de lo importante que era el generar juguetes para unos niños que
que materializaran con sus manos o que tuvieran una inteligencia plástica y que esa inteligencia plástica era fundamental. Entonces se dedica fundamentalmente a esto y no es la única, es decir, hay muchísimas artistas que en un momento determinado definieron sus carreras a la hora de trabajar con niños y con adolescentes. O las arquitectas, ¿no? Que las tenéis también aquí. Era bastante llamativo, yo os juro que antes de empezar el proyecto no lo sabía, pero en España muy pocas arquitectas, al menos en la Comunidad Valenciana, muy pocas arquitectas pudieron firmar sus proyectos antes del año 79. Es decir, trabajaban en los estudios de los grandes arquitectos, hacían las piezas, pero luego los firmaba el estudio y ellas no. Y pues me empecé a encontrar esos primeros trabajos de piezas firmados por ellas, que además estaban muy connotados y estaban muy ligados a la idea de el generar ágoras de intercomunicación, de encuentro y de debate. O bueno, de Soledad Sevilla, obviamente llevé algunas de las piezas más conocidas, pero también me interesaban estos diseños para cojines que había hecho Soledad a principios de los años 70, cuando estaba trabajando todavía en el centro de cálculo, ¿no? Soledad, que sabéis que le dieron ayer un merecidísimo premio Velázquez. Esto es de Isabel Oliver, que trabajaba, es una artista que también va a estar en el proyecto del Reina y que trabajaba con la idea del paisaje pop, pero partiendo de las labores consideradas femeninas, como el bordado, que ella le da una vuelta y legitimaba esas labores por medio de la pintura. O, como os decía antes, pues este es el documento que para mí fue fundamental tenerlo, el documento fundacional del MDM en la clandestinidad en el País Valencià. ¿De acuerdo? Este es un documento del año 68, creo recordar, que estaba en el archivo del Partido Comunista en Madrid, fue donado por Rosalía Sender y que yo encontré que era absolutamente fundamental que estuviera en la exposición por la ligación con el MDM de algunas de las artistas de esta última parte de la exposición. Finalmente, me voy a centrar en el site, que es Fuera del Canon, las artistas pop en la colección. Hemos decidido que al final no vamos a culebrear por la página, pero igual luego podemos incluso en el chat poner la dirección para quien quiera porque además es que es de una cantidad de información absolutamente brutal, hay muchísimas cosas, hay música, hay cine, hay cómic, hay anuncios, hay nodo, hay mucha carne en este sentido, ¿no? Eso es un proyecto totalmente distinto en su formato a cualquier cosa que yo haya hecho hasta ahora, con lo cual, bueno, pues de alguna manera todavía no sé cómo funciona, o me lo diréis vosotros, ¿no? Es casi como una exposición virtual de carácter permanente en la red y sirve de apoyo en realidad. Estos son los 6 apartados que tiene el proyecto. Sirve de apoyo documental y textual, en realidad, a 2 salas pertenecientes a la colección del museo. Una está de Fuera del Canon, las artistas pop en España, y otra que está en la parte de abajo de la que os hablaré a continuación. Se trata de una sala, está la sala 428, que en realidad recoge parte de las investigaciones, resultado de la beca que yo tuve en el año 2011. Hay que tener en cuenta que el Reina Sofía parte de una herencia recibida, que son las colecciones del antiguo MEAC, y que también depende en mucho de la división de colecciones estatales con el Museo del Prado. Sin embargo, lo bueno que tiene el Reina es que tú puedes bucear en sus colecciones a partir de una base de datos en las cuales puedes introducir al autor por género, o sea, puedes buscar por género y puedes buscar por iconografía y puedes buscar por fecha, es decir, con lo cual te está dando unos resultados que a la hora de trabajar son bastante interesantes. Tened en cuenta que todas esas piezas que entran de artistas mujeres, que hay muchísimas, en el antiguo MEAC no entran de una manera, no es como ahora que se hace una colección y se sabe por qué se está coleccionando y hacia dónde vamos y qué líneas de fuerza tiene el museo y cómo vamos a apoyar esta pieza con esta otra. En ese momento no, estaban entrando las piezas de manera autónoma, totalmente independiente, no había intención de construir ningún tipo de discurso, ni hacer una representación exhaustiva de ninguna trayectoria profesional, ni nada.
Entonces, había que hacer todo este trabajo sobre la propia colección e intentar generar una narración que articulara a los artistas y a estas artistas y a estas obras y a los artistas y las obras y sus obras con diferentes grupos y movimientos artísticos, ¿no? En ese sentido, a mi investigación se unió también la investigación específica que estaba llevando a cabo el Departamento de Colecciones del Museo sobre sus propios fondos, y nos aprovechamos de una política de adquisiciones que se puso en marcha a partir de 2008, en la que se tiene en cuenta el parámetro género y sobre todo también se compra en algunas ocasiones, como pasó en mi caso, se compra a partir de las investigaciones que el propio museo está generando con investigadores externos. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, sería también una manera, lo que ha dicho Pello, pues de que el museo sea más poroso, o sea, que no sea un búnker, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que las becas del Reina, que salen todos los años y que os aconsejo a los más jóvenes y a las más jóvenes solicitar, son una oportunidad bastante interesante. Aunque el punto de partida era el pop feminista, porque venía dado por esta sala, en realidad la meta era reconstruir un contexto que pusiera en evidencia cómo había sido la vida de las españolas durante el tardofranquismo y la transición. Para ello era imprescindible, a mi entender, trabajar con un discurso genealógico de la propia colección, ¿no? Y en la primera parte subrayé, porque son piezas muy conocidas, no rescato nada, obras realizadas en los años 20 y 30 que se llevaron a cabo dentro de un momento de clara emancipación de las mujeres españolas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis obras de Juana Francisca, de Remedios Varo, etcétera, ¿vale? Y se contrapone en la propia web con la realidad a la que estas mismas mujeres se enfrentan tras la guerra civil en una sociedad marcada por la dictadura, la censura, la limitación de movimientos, la limitación de pensamiento y de asociación, pero que es muchísimo más palmario en lo que a las mujeres se refiere, porque en el caso de las mujeres tenemos que tener en cuenta que la legislación prácticamente se retrotrae a la legislación del Código Napoleónico del siglo XIX. Aún así, el site, bueno, aquí veis, por ejemplo, en este cambio de paradigma, un poco para que os hagáis una idea, todos los materiales que hemos utilizado, anuncios de Coñac Soberano, que los más mayores recordarán, de Crema Pons, los premios nacionales de la natalidad, es decir, hay muchísimo material interesantísimo, a mi entender, que le pone esa, como digo, dibuja ese contexto, ayuda a dibujar ese contexto que quizá para los más jóvenes resulte tan lejano. En finales de los años 50, es decir, en realidad en la dictadura no todo es igual, esta situación del Código Napoleónico que he contado antes no se reproduce a lo largo de toda la dictadura, sino que más o menos a finales de los años 50 se generan toda una serie de necesidades laborales debidas al desarrollismo y al entrar en una economía libre de mercado, que hace que el régimen apoye una ley promulgada además o planteada por una mujer dentro del feminismo falangista, ¿de acuerdo? De la sección femenina, que era Mercedes Formica, que era una abogada de la sección femenina, que es la Ley de Igualdad y Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer del año 1961. Entonces, en este contexto de cambio, en realidad, social, incluso institucional, en cierto modo, llegamos al pop y a su especificidad en España, nacida esa especificidad por la concreta geografía política que teníamos nosotros. En contraste con la pretendida indiferencia de la pintura pop norteamericana, por ejemplo, pues en España el contexto estaba impregnado todo el tiempo de implicaciones políticas. Los pop españoles, os pongo aquí un ejemplo de Kipro Crónica, que además es un cuadro que habéis visto hace muy poco en Barcelona, porque estuvo en la exposición aquella Liberchina. Si no recuerdo mal, Neus, creo que sí, estuvo en Liberchina. Bueno, igual me equivoco. Bueno, los pop españoles procuraban forjar conciencia. Había una cuestión ahí como política de despertar inquietudes políticas a través de la ironía,
al mismo tiempo no solo ya se servían de la imaginería de los medios de masa, sino también de la historia del arte español y de la cultura española en general. Bueno, y en este contexto de profundos cambios sociales se produce además el planteamiento de que hay que reformular el arte y que una de las fórmulas de reformular el arte es politizarlo, ¿de acuerdo? Que no se hablaba de arte político en aquel momento, se hablaba de arte social. Y así os encontraréis la mayor parte de descripciones en la crítica de arte del momento. Grupos, os tengo que decir, como Equipo Crónica, como Equipo Realidad, como artistas como Eduardo Arroyo, ya tuvieron mucha visibilidad en los 60 y en los 70, sin embargo, no ocurría lo mismo con sus compañeras de generación. Las artistas mujeres, desde distintos ámbitos, estaban en paralelo desarrollando un trabajo antifranquista y de crítica social que mucho se centraba en atacar la representación de las mujeres a partir de estereotipos y que denunciaban las contradicciones del propio sistema, ¿no? Por ejemplo, este cómic, Una vida, de Elsa Plaza, pero también denunciaban el imaginario de hembra y de sumisión que aparecía presente en la obra de algunos de sus compañeros de generación sin cortarse. ¿De acuerdo? O sea, quiero poner una imagen más mayor de esta pieza de Equipo Crónica. Soul Test se llama, es una pieza de 1966. La voy a dejar 2 minutos, medio minuto para que la leáis y ni siquiera voy a comentarla. Equipo Crónica, ¿eh? Vale. Esta pieza me la encontré en una exposición organizada por el propio Iván, que además estaba colocada, o sea, en una zona en la que pretendían visibilizar el trabajo de las artistas mujeres pop en los años 70. Y esto estaba dentro de una vitrina al lado de los cuadros de Ángela García Codoñer, de una escultura de Torres o de unas pinturas de Isabel Oliver. Bueno, ¿qué es lo que trabajaban entonces las artistas, ¿no? Pues todos estos estereotipos, estos comportamientos sociales, culturales y sexuales normativos, se apropian del imaginario cultural, popular, para poner en evidencia los roles de género y poner en evidencia que esos roles no son más que constructos, y la propia sociedad de consumo. Y algunos de los eventos más mediáticos que me he encontrado y que me he encontrado reflejado en bastantes piezas es la celebración de los certámenes de Miss España, ¿no? O en general los certámenes de Miss, que además en España se utilizaba por parte del régimen como un acontecimiento que posicionaba al país en la normalización mediática y que en el fondo no dejaba de ser más que o sigue siéndolo, ¿no? Pues la alienación de los cuerpos femeninos como objetos de consumo visual, no son otra cosa, ¿no? Y ahí era bastante interesante ver cómo los equipos Realidad tenían un trabajo muy interesante sobre esta cuestión, también Ángela García Codoñer o Eulalia Grau. Aproveché también en este sentido la investigación sobre fotografía que había desarrollado el museo, a partir de la cual el museo había adquirido obras de fotógrafas documentales como Colita, Pilar Aymeric o Ana Turbau, y que están en ese otro capítulo que yo he entrecruzado, que se denomina Poéticas de la Democracia. Y bueno, la verdad es que es una maravilla trabajar de esta manera, trabajar virtualmente, porque te permite un proyecto ubicuo. Es decir, en el fondo tú acabas trabajando con piezas que están en una sala, con piezas que están en otra y con piezas que están en los almacenes. E incluso piezas que te presta Televisión Española o que te presta la imagen simplemente no sé quién. O sea, lo cual verdaderamente permite unas posibilidades. Yo estoy muy, muy contenta en este sentido, ¿no? En 2010, aquí tenéis las piezas de Colita, algunas de las piezas de Colita. En 2010 se había incorporado también un significativo conjunto de obras de estampa popular, entre las cuales, por ejemplo, había artistas fundamentales, como es el caso, a mi entender, de Esther Bosch y de Ana Peters. Esta última estaba vinculada al grupo Estampa Popular de Valencia,
¿vale? Y precisamente de estos grupos, del grupo valenciano, había surgido el pop valenciano, que a mi entender es el más potente de los que se generaron en aquel momento. Precisamente la órbita del pop y en clave femenina, yo había trabajado durante mi investigación, y se adquieren precisamente entre 2017 a 2019 un conjunto de obras muy importantes, que son las que conforman esa sala que os he presentado antes, entre los cuales están obras de Marie Chordà, de Ángela García Codeñer o de Isabel Oliver, junto con otras piezas que ya tenía el museo, de Eugenia Balcells, Eulalia Grau, o una pieza que a mí me parecía fundamental, que es la película de Cecilia Bartolomé, Margarita y el Lobo, una película que se ha dicho mucho tiempo que es la primera. Roma Gubern dice que es la primera película feminista del cine español del año 69. Sin embargo, dentro del site podréis ver otra del año 65 que se llama Carmen de Carabanchel, que esa sí es la primera película feminista. Es también de Cecilia. ¿De acuerdo? Cecilia todavía es alguien a estudiar absolutamente, tiene un montón de material inédito y bueno, no se la conoció mucho durante los 70, entre otras cosas porque estas películas fueron censuradas. Aquí veis, bueno, cómo hay toda una serie, en el site podéis ver Carmen de Carabanchel, podéis ver Margarita y el Lobo, podéis ver también Vámonos Bárbara, y cómo se contrasta eso con el cine de la época, con películas espléndidas como Calle Mayor de Juan Antonio Bardem del año 56, pero también con películas que eran las que generaban el imaginario de lo femenino y de esos estereotipos, como por ejemplo Las chicas de la Cruz Roja o La Gran Familia. ¿De acuerdo? Es decir, que me parece importante también que se situaran estas piezas. No sé por qué ha salido ahora esto. Perdonad. Finalmente, otra de las cosas que permitió el site fue que llevé a cabo varias entrevistas el 4 de febrero de 2020 en el auditorio, en las mismas salas y en el auditorio 200 del Reina Sofía, con Pilar Aymeric, Cecilia Bartolomé, Colita Ángela García Codoñer, Isabel Oliver y Tomás Llorens. Las tenéis también todas colgadas, y luego un encuentro entre todos que fue fantástico, sinceramente. Tomás Llorens estaba en representación de Anna Peters, porque Anna Peters fue su mujer y había fallecido ya, y nos parecía bastante importante contar con él como viudo, pero también obviamente como persona conocedora de todo lo que habían sido los entresijos del pop. Como os he comentado, pues la presencia del feminismo está no solo en las obras, sino en todos los materiales de revistas, fotografías, vídeos, documentales, etcétera, etcétera, de exposición. Aquí tenéis más material, por ejemplo, los libros para generar bordados, o los cuadernos de labores, o los cuentos de Azucena, que eran los cuentos que leían las niñas, ¿no? Los niños leían ¿cómo era? ¿Pedro Alcázar y Pedrín era? No, era Roberto Alcázar y Pedrín, ¿vale? Y las niñas leían Azucena, ¿no? Bueno. Para terminar ya, bueno, tras este proyecto estoy convencida de que es muy pertinente hacer este tipo de proyectos que hagan una revisión histórica y que deconstruyan el canon, y que además creo, y os digo también, vuelvo a insistir en esto, que es necesario seguir metiéndole mano a todos estos años y seguir metiendo mano a todo este material, sobre todo porque es un material súper frágil que se evapora rápidamente. Es decir, ya os digo que las más mayores de mi exposición tenían entre 70 y 80 años ahora mismo, las más mayores no, las más jóvenes de mi exposición, entre 70 y 80 años ahora mismo, y que en el momento en el que estas personas desaparecen, desaparece con ella toda su memoria, con lo cual es fundamental que nos pongamos en marcha. Pero luego además, para mí es fundamental que estos proyectos, que como he dicho desde el principio, son proyectos ya no solo de investigación, sino de transferencia, y para mí la transferencia a la sociedad es fundamental. Lo que en realidad nos permite hacer es que las nuevas generaciones puedan construir sus genealogías y que nuestros centros de enseñanza y de investigación sean más democráticos y, por supuesto, más inclusivos. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, a Pello y a Isabel. Ahora se abre la ventana para preguntas, comentarios. Sí. Animo a los asistentes a participar. Hay algún comentario en el chat que ahora recuperaré. Quería empezar contigo, con Isabel, simplemente para comentar una cuestión que a mí siempre me interesa o es curiosa, vaya, encuentro curiosa. Quería que un poco explicaras un poco más sobre la metodología que utilizaste, sobre todo en esta última, por ejemplo, en la de Reina o la del IBAM también, en estos proyectos, donde recuperas o visibilizas el trabajo de artistas en este caso, ¿no? Que no han sido visibles durante mucho tiempo y tal. Porque, entre otras cosas, el museo como archivo se encarga de fomentar un discurso. Y el archivo lo que hace es defender ese discurso. Con lo cual, lo que me interesaría es un poco cómo navegas tú los archivos, es decir, de qué forma esa navegación te permite desenterrar, visibilizar, ¿sabes? Es decir, porque los archivos lo que hacen es justamente canonizar. El archivo lo que hace es justamente visibilizar aquello que le interesa. Por eso todo aquel trabajo que hace que visibilizar aquello que no está, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo se hace por navegar Vale. a través Por de entrevistas, principio, obviamente archivos personales, pero... Al principio con muchísimo trabajo. Claro. Pero lo siguiente es poner en duda todo lo que te están poniendo por encima de la mesa, que esto lo aprendí cuando tenía 26 años, con esto que os he contado que me pasó, ¿de acuerdo? Y obviamente los archivos colocan en el centro determinadas cosas, pero también tienen márgenes. Y donde tenemos que mirar siempre es en los márgenes. Y de repente en los márgenes te acabas encontrando una información brutal. Y luego la red, que en la red tenemos ahora mismo, que no son solamente ya el ir a la hemeroteca y que de repente la hemeroteca además también la tienes microfilmada, bueno, ya no microfilmada, ya la tienes directamente en internet, ¿no? Muchos periódicos están, o sea, que puedes hacer una búsqueda a veces de simplemente alguien te ha dado un pequeño dato o has encontrado en un pie de foto o en un pie de página, no sé qué, un pequeño dato y empiezas a tirar del hilo. Entonces, la metodología es tirar del hilo. Así de claro. Empiezas a tirar, empiezas a tirar, empiezas a tirar, empiezas a hacer llamadas, tú conoces a esta, conoces a la otra, sabes quién era, dónde hay no sé qué. O sea, yo me he encontrado piezas incluso en todo colección. Con esto te lo digo todo. Es decir, que la quise comprar y al museo no le interesó, pero os juro que yo estaba dispuesta a regalarla al museo. Entonces, es simplemente trabajo, más trabajo y más trabajo. Y sobre todo mirar en los márgenes. Y mirar donde normalmente nadie mira. Porque es lo mismo que ha hecho Pello. Es decir, a mí me interesa mucho la investigación de Pello en ese sentido, porque de repente él ha mirado en un margen. En el margen es la cartela y el título de la pieza, que todo el mundo, es una asunción que todo el mundo asumimos, seguimos llamando ese cuadro de esa manera y nadie la pone en cuestión. Y él lo ha puesto en cuestión. Entonces, esto es interesante, porque de ahí en el fondo, de ahí podemos sacar una cantidad de información y un análisis de ese momento histórico brutal, ¿no? Entonces, fundamentalmente ha sido eso. Y luego también es la fortuna, ¿no?, de que cada vez hay más catálogos razonados. Incluso yo me imagino que Pello ha utilizado el catálogo razonado del 19 del Museo del Prado. Supongo que lo habrás usado, ¿no, Pello? Bueno, es que sobre todo casi es el que menos he usado, pero lo que más he usado es el archivo, lo que exactamente. El archivo. Bueno, pero en el catálogo están las artistas mujeres, en el catálogo del 19. Sí. Es decir, que hay toda una serie de cosas que están como en las esquinas, ¿no? Y ya te digo, vas tirando y vas encontrando. Claro, yo creo, o sea, en mi caso, el trabajo del archivo yo creo que es esencial, sobre todo para legitimar esa nueva mirada. Decías que en el archivo está el canon. En realidad, donde está el canon es en el relato, porque yo he trabajado con el mismo material que han trabajado durante siglos los historiadores y los conservadores y conservadoras del Museo del Prado. Yo no he ido a ningún otro sitio que no sea el Casón del Buen Retiro. Yo he construido un relato totalmente paralelo al existente con los mismos materiales que tienen ellas y ellos. Entonces, el archivo es la base, pero la reconstrucción
y el subrayar ciertos acontecimientos es lo que hace explotar un nuevo relato y una nueva manera, como decía Isabel, de mirar y de cuestionar. Porque ese previo relato a nosotras tenía unas intenciones como el nuestro, pero es tan legítimo como el de ellos. Entonces, nuestras intenciones son fundamentalmente mirar donde ellos no han mirado. Y todo está ahí, todo está en esos cajones, todo está en esas clasificaciones. Yo no podía llamar a nadie por teléfono porque no me Donde iban a ellos han coger, ¿no? mirado, Pello, o desde otra perspectiva, que también ahí, Claro, mirando desde otra perspectiva, de repente ves otras cosas. no, Es no, así, ¿eh? totalmente. Yo en ese sentido realmente he disfrutado mucho de la investigación de estos años porque, por un lado, como bien decías al principio, nadie nunca nos enseñó a mirar así, y entonces es como entrar, como un antropólogo en una selva, entras a ver qué te encuentras y a ver qué miras. Todo. A mí me sucedió esto con Juana la Loca. Y un día dije, pero esto no es una metáfora del techo de cristal. Entonces, como dices, empiezas a tirar del hilo, empiezas a ver la crítica de la exposición nacional de ese año, lo que se cuenta de él, empiezas a ver que en el inventario del Museo del Prado hay otras tantas Juana la Loca hecha por Pradilla, pero también por otros tantos artistas. O sea que de repente empiezas ya a construir algo que no se había contado. Que hay muchos relatos, hay muchas historias sin contar, ya no solamente de las mujeres invisibilizadas, sino de cómo se ha invisibilizado a las mujeres a través de las obras de ellos y sobre todo del relato canonizado. Otra cosa que quería también entrar un poco a comentar con vosotros es el hecho como recurrente, ¿no? Es decir, en los años 60, 70 se revisó, luego más tarde se ha vuelto a revisar, pero otra vez vuelven a caer como en los márgenes, ¿no? Como para utilizar un poco lo que comentabas tú, Isabel. Es decir, hay recuperaciones o hay visibilizaciones, hay otra escritura de relatos, por ejemplo, en los años 70, hubo otra vez desde la historia, la reescritura de ciertos capítulos, pero parece como que todo eso siempre vuelve a caer no me atrevería a decir en el olvido, pero sí que no está en primera fila. Es decir, ¿por qué otra vez tenemos que volver a hacer o revisar aquello que ya se ha revisado y que ya estaba ahí? Bueno, yo es que pienso que en realidad no se ha revisado, sinceramente. Es decir, hay como pequeños chisporroteos a veces, ¿no? En un artículo que te encuentras por aquí, un no sé cuánto. Luego, a partir de los 90 sí hay como toda una generación de nuevos historiadores e historiadoras y críticos y críticas y comisarios y comisarias que generan una nueva manera de relato, pero que además somos casi los primeros que tenemos una formación profesionalizada en eso, porque las anteriores generaciones no habían estado. Y en España es que en realidad el canon formulado en el siglo XIX y luego a principios del siglo XX, prácticamente yo creo que no se ha meneado. De hecho, todavía puedes seguir leyendo no sé, o sea, constructos que hablan de la escuela española o que hablan de Picasso como un macho vital español, no sé qué, es decir, toda una serie de constructos que están generados en el fondo, si quieres, en algunas ocasiones, lo que son los constructos en el propio 98ismo o más atrás, ¿no? Y que se siguen otra vez, se siguen utilizando, y lo siguen utilizando los historiadores del arte. Es decir, yo no creo que se haya... Vamos a ver, se van desmontando, porque vosotros ahora mismo estáis trayendo gente en estos encuentros que con publicaciones además muy potentes y muy visibles que están desmontando esa historia del arte, pero hay muchísimo trabajo todavía por delante que hacer. Y yo no creo que se vaya borrando, esto no es como una ola. No, va quedando. Va quedando, lo que pasa es que no queda como cuando se escribió la primera vez, es decir, siempre hay como una mano que borra un poquito, pero no van a conseguir, yo creo que no, que eso, no sé qué piensa Pello. Es Es que decir, ahora... las de la Bauhaus, o sea, ¿sabes? Es decir, los años 60, 70 recuperaron las mujeres los años 20, sí, pero luego otra vez se vuelve a recuperar
es como, sí, o sea, sí que hay una mano o no sé qué, que parece como que no empezar desde cero, pero sí como que eso no se fundamenta, es decir, Ya. no se Bueno, yo creo que es... bueno, dejo hablar a Pello, pero solamente una pequeña cosa. Para mí, cuando los libros de texto incluyan a las artistas mujeres, incluyan a las compositoras, etcétera, etcétera, ya está. Correcto. Ahí está la clave. Sí, es que eso es fundamental. De todas maneras, yo, por ejemplo, mi trabajo no podría haberlo hecho sin trabajos previos de todas vosotras. O sea, quiero decir que partiendo de Griselda, Pollock y de Linda Nochlin hasta ti misma, Isabel y Marian y todas estas y todas vosotras las historiadoras que habéis estado peleando por esto. No, yo creo que no se trata tanto de oleajes como del agotamiento, ¿no? O sea, creo que estamos trabajando desde fuera del orden básico de la estructura y Sí, esto eso sí. desgasta económicamente para empezar, Sí, es verdad. pero es que luego desgasta mucho en el reconocimiento. Quiero decir que somos locas del coño todas las que estamos hablando desde este lugar. Y yo tengo unos privilegios incluso a la hora de la violencia recibida, ¿no? Que no voy a ser tan destruido como vosotras, a pesar de todo lo que llevo ya encima en estos breves meses. Eso, ¿Sabes? Perdona, claro, lo que nos hacen a nosotras, en general, es que directamente no existimos. Exacto. claro. Es que Bueno, es más heavy, ¿no? A ti te han dado caña, pero es que sí, a nosotras no existimos. sí, a mí me han dado caña, pero a vosotras más. Pero lo peor de todo esto es que la propia denuncia del libro es la que lo invalida. Porque, ¿por qué ahora, a santo de qué, hay que hacer caso a un tío que viene a hablar de crítica feminista, de una visión de género del Museo del Prado? Si ya ha habido mujeres que lo han denunciado y no las habéis escuchado, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese trabajo queda, creo que ha habido una regeneración social y política en este país que, que nos va a ayudar. No la ha habido esa regeneración política y social. Parece que en los museos, en las instituciones y a las grandes y a la academia como que no ha ido con ella. Es decir, que igualdad, transparencia, ¿de qué me estás hablando? Creo que a pesar de eso hay un apoyo en la ciudadanía. Yo creo que la historia del arte en estos momentos está siendo más social que nunca. Está teniendo más en cuenta a quién se está dirigiendo, que creo, a mi entender, por todos los manuales que he podido leer en mi corta y veterana vida. Quiero decir que ahora mismo recojo, por ejemplo, el manual de Valeriano Bozal sobre las mujeres realistas y es un párrafo. ¿Y es perdón? Es un párrafo, hay una invisibilidad absoluta. Isabel Quintanilla, por el amor de Dios. Bueno, quiero decir que creo que ahora mismo la historia del arte está fundamentada en un movimiento mucho mayor que la historia del arte. Por primera vez se está dejando de mirar a sí misma. Por primera vez está entendiendo que forma parte de una unidad política que forma parte de algo mucho mayor que es la comunidad en la que actúa. No se dirige única y exclusivamente a sus pares, no se dirige y exclusivamente a sus propios. Y quien así hace, que los hay, quien insiste en ese régimen cipotudo de mirarse en la endogamia y en el corporativismo, no va a ninguna parte más que a la academia. A nosotras no nos interesa la academia, nos interesa revolucionarla, nos interesa alterar el orden, nos interesa destruir ese canon que está destruyendo a la mujer desde hace tantos siglos. Entonces, creo que hay un motivo para la esperanza, no creo que sean fogonazos, porque creo que todos vamos heredando y creo que debemos, de alguna manera, incentivar a las nuevas generaciones que están empezando a tener una visión de género mucho antes que nosotras. Yo he llegado a esto muchos años después de haber pasado por mis años de formación. Pero yo creo que ahora mismo las personas que están formándose están reclamando esto. Hay un comentario que me gustaría trasladar de una persona que nos está viendo
En los catálogos no se habla como estáis hablando vosotras de las obras, sería una manera de ir cambiando los relatos. ¿Cómo miran los y las historiadoras sin preguntarse por aquello que miran? Pello. No, por favor. Eso es como para Yo no acabar. escribo catálogos, yo los leo, pero tú sí que los escribes. Bueno, no sé, yo lo que escribo lo escribo como lo he contado aquí, más o menos. No sé a qué se está refiriendo esta persona en realidad. Igual a la existencia en algunas ocasiones de discursos excesivamente alambicados, que no se sabe muy bien qué es lo que están contando. Supongo que se está refiriendo a eso. Pero bueno, de esto hay bastante, pero no todo el mundo escribe así. Yo personalmente intento ser siempre bastante clara. Pello es clarísimo. O sea, si yo soy clara, Pello es prístino, clarísimo y transparente, ¿no? Es decir, que yo creo que también depende del estilo. No, es que no sé contestar de otra manera. Es cierto que, o sea, por ejemplo, yo en 2008 comisarié una exposición titulada Esculturismo en Alcalá 31 y montamos un catálogo que tenía que ver más con una revista que con un catálogo al uso. Sí, yo creo que hay que degenerar precisamente, y esto la historiografía anglosajona lo hace muy bien, ¿no? O sea, ellos han asumido que son una ciencia social realmente. Y a la hora de dirigirse al público, entienden que un catálogo es un medio de comunicación tan público y tan popular como lo puede ser, bueno, otro medio más de comunicación. Aquí no lo entendemos así, eso es cierto. Aquí entendemos que un catálogo es un objeto sagrado de uso y disfrute de una élite. Yo creo que muchas personas como tú, Isabel, están trascendiendo ese hecho elitista, ¿no? Pero es cierto que los catálogos están condenados a morir en sí mismos, no pretenden nada. Sí, son muy especializados, es decir, es para un autor. Pero es que tampoco creo que sea la palabra esa, perdona. O sea, al final lo de la calidad y la especialización me saca de quicio. O sea, tú puedes ser todo lo especializado y puntilloso que quieras. Pero puede ser muy... Claro, en el fondo tienes que ser todo lo especialista y todo lo metodológico que debas ser, pero en la forma no. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me han llamado, bueno, lo último que he escrito ha sido una cosa sobre Guerrero y me han llamado la atención, bueno, no me han llamado la atención, pero me han dicho, qué llana eres a veces, ¿no? Yo no me doy ni cuenta que soy llana. Yo no me doy ni cuenta que soy llana. Es así, ya está. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a los dos, a Isabel y a Pello. Y nada, invitamos a todos los asistentes a participar en la próxima sesión, que será el martes que viene. Este jueves no hay sesión, sino el martes que viene nos volvemos a ver. Muchas gracias a todas, a todos y nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias, adiós.